Mi esposa parecía avergonzada de mí en la fiesta del barrio. Nuestra atractiva vecina me preguntó, ¿estás soltero? Llevo tiempo queriendo invitarte a salir. Y mi esposa escuchó todo, justo cuando iba por bebidas. La fiesta anual del barrio se suponía que era una de esas tradiciones vecinales, una donde todos se reúnen, asan unas hamburguesas, y fingen que les importan las elecciones de jardinería de los demás. Lo que no esperaba, sin embargo, era que mi propia esposa lo tratara como su show de comedia personal, conmigo como el remate del chiste. Llevábamos casados 8 años, y en algún punto del camino, ella desarrolló este hábito de menospreciarme en público. No eran las bromas juguetonas que hacen las parejas, sino intentos genuinos de avergonzarme frente a otras personas. Hoy era diferente, eso sí. Hoy, ella estaba actuando. Oh, deberían ver lo que se puso para nuestra cena de aniversario el mes pasado, anunció a un grupo de vecinos reunidos alrededor del nuevo juego de patio de los Henderson. Le dije que se vistiera bien, y aparece como si fuera a entrenar a un equipo de ligas infantiles. Los vecinos soltaron esas risas incómodas que la gente hace cuando presencia algo tenso, pero no saben cómo escapar. Yo estaba allí mismo, de pie, sosteniendo 2 platos de ensalada de patatas, viendo a mi esposa usar nuestro matrimonio como material para burlarse de mí. Cariño, ese era un buen restaurante, dije con calma, dejando los platos en la mesa. Llevaba una camisa de botones y pantalones de vestir. El mismo atuendo que me elogiaste la semana pasada. Ella puso los ojos en blanco de forma dramática. ¿Ven? Ni siquiera sabe aceptar una broma. Todo tiene que ser tan serio con él. Pero la cuestión es esta, yo no estaba enfadado. Estaba observando, viendo cómo montaba su pequeño espectáculo, notando lo desesperada que estaba por conseguir risas a mi costa, y preguntándome cuándo exactamente mi esposa había decidido que el respeto era opcional en nuestro matrimonio. La tarde continuó así. Cada conversación se convertía en una oportunidad para que ella compartiera alguna historia vergonzosa o hiciera algún comentario hiriente. Cuando nuestro vecino preguntó por mi ascenso en el trabajo, ella intervino diciendo, «Oh, le encanta contarle a la gente sobre eso. Es básicamente un título elegante para el mismo trabajo, pero no le digan que yo lo dije». Cuando alguien elogió el césped, ella dijo, «Prácticamente tuve que obligarlo a cortarlo». Él preferiría pasar sus fines de semana viendo deportes y comiendo patatas fritas. Cada comentario se volvía un poco más afilado, un poco más personal. Se estaba alimentando de la atención, de las risas nerviosas, de la forma en que la gente me miraba con esa mezcla de lástima y vergüenza ajena. Mantuve la boca cerrada y mi expresión neutral. Años de tratar con clientes difíciles me habían enseñado el valor de mantener la calma cuando alguien intenta provocar una reacción. Cuanto más sereno permanecía, más desesperada se volvía su actuación. «Estás muy callado», dijo, acercándose a mí cerca de la mesa de bebidas. «¿Qué pasa? ¿No aguantas una pequeña broma?» «Solo estoy escuchando», respondí. «Aprendiendo mucho sobre lo que realmente piensas de tu marido». Ella se rió, pero ahora sonaba forzado. «Estás siendo dramático. Todo el mundo sabe que solo estamos bromeando». Pero ambos sabíamos que no era verdad. Esto no era bromear. Esto era humillación pública, y ella estaba disfrutando cada minuto. Los vecinos empezaban a parecer incómodos, algunos de ellos inventando excusas para unirse a otras conversaciones. Fue entonces cuando la vi, nuestra vecina de 2 casas más abajo, la que siempre sonreía y saludaba cuando salía a pasear a su perro. Estaba observando todo el desarrollo de la escena con una expresión que no pude descifrar del todo. No era lástima, ni vergüenza, sino algo más. Algo así como reconocimiento. Mi esposa no se daba cuenta de nada, todavía eufórica por su actuación. Me agarró del brazo de forma posesiva y anunció a nadie en particular, «Será mejor que vaya a buscarnos algo de beber, antes de que empiece a quejarse también de que tiene sed». Mientras se alejaba hacia las neveras, sentí una presencia a mi lado. La vecina, la del perro, se había acercado. «Manejas eso muy bien», dijo en voz baja. La mayoría de los hombres ya habrían perdido los estribos. La miré bien por primera vez. Era atractiva, claro, pero no fue eso lo que me sorprendió. Fue la forma en que me miraba, como si viera algo que mi propia esposa aparentemente había olvidado que existía. «Solo se está divirtiendo»,
dije, aunque las palabras sonaron huecas. De verdad, el tono de la vecina era suave pero directo. Porque, desde mi punto de vista, no parecía divertido para nadie, excepto para ella. Antes de que pudiera responder, mi esposa regresaba, con 2 vasos de plástico rojos y esa expresión de satisfacción que ponía cuando sentía que había entretenido con éxito a una multitud. No tenía idea de que su actuación había sido presenciada por alguien que la vio exactamente como lo que era. La fiesta continuó, pero algo había cambiado. Me encontré prestando atención a cosas diferentes, la forma en que las conversaciones de la gente se apagaban cuando nos acercábamos, los silencios incómodos que seguían a sus chistes, la forma en que esa vecina, la del perro, seguía mirando hacia nosotros con esa misma expresión indescifrable. Mi esposa, mientras tanto, parecía energizada por su éxito anterior. Ya estaba planeando su próxima actuación, podía notarlo, buscando la siguiente oportunidad para convertir nuestro matrimonio en entretenimiento para los vecinos. Lo que no se daba cuenta era que su público se estaba cansando del espectáculo. 20 minutos después, mi esposa anunció que iba a servirse en la mesa de postres y quizás a buscar más bebidas. Intenta no aburrir a nadie mientras no estoy, dijo con esa misma risa forzada, dándome una palmada en el hombro como si fuera un niño al que dejaba con una niñera. En el momento en que estuvo fuera del alcance del oído, la vecina del perro se me acercó de nuevo. De cerca, noté que tenía una forma de moverse muy segura, como alguien que sabe exactamente lo que quiere y no tiene miedo de ir a por ello. Voy a preguntarte algo, y quiero que me des una respuesta honesta, dijo, posicionándose para que estuviéramos uno frente al otro. ¿Estás soltero? La pregunta me golpeó como una fuerza física. No porque fuera inapropiada, sino por cómo me hizo darme cuenta de en qué se había convertido mi matrimonio. Aquí estaba una mujer preguntándome si estaba disponible mientras mi esposa estaba a 15 metros de distancia, probablemente contándole a alguien más sobre mi último fracaso doméstico. Casado, dije, aunque la palabra se sentía extraña en mi boca. 8 años. Ella asintió, pero no pareció sorprendida. Eso es lo que imaginaba, pero tenía que preguntar. Verás, te he estado observando durante meses. La forma en que te comportas, la forma en que tratas a la gente con respeto, incluso cuando no se lo merecen. La forma en que mantienes la compostura cuando la mayoría de los hombres estarían montando una escena. No estaba seguro de a dónde iba esto, pero tampoco la detuve. Esperaba que estuvieras soltero porque llevo tiempo queriendo invitarte a salir. De verdad, invitarte a salir. Cena, conversación, la oportunidad de conocer a alguien que parece tener sus prioridades claras. La franqueza de aquello fue refrescante. Sin juegos, sin indirectas, sin andarse con rodeos. Solo interés honesto de alguien que veía algo en mí que mi propia esposa parecía decidida a destruir. Eso es un cumplido increíble, dije. Pero como te dije, estoy casado. Sé que lo estás, y puedo ver lo bien que te está funcionando. Antes de que pudiera responder, ella continuó, mira, no estoy tratando de romper el matrimonio de nadie, pero sí estoy tratando de entender cómo una mujer puede tener un hombre como tú y pasar el tiempo haciéndolo quedar pequeño frente a los vecinos. Era una pregunta justa, una que me he estado haciendo durante la mayor parte de los últimos 2 años. Ella no siempre fue así, dije, aunque mientras lo decía, me pregunté si eso era verdad o si yo simplemente había sido mejor ignorándolo en el pasado. La gente no suele cambiar de la noche a la mañana, respondió ella. A veces, simplemente empezamos a prestar atención a cosas que antes pasábamos por alto. Fue entonces cuando vi a mi esposa regresar, con un plato de brownies y escaneando a la multitud hasta que sus ojos se posaron en nosotros. Incluso desde la distancia, pude ver cómo cambiaba su expresión. La sonrisa social desapareció, reemplazada por algo más afilado, más calculador. Ahí viene, dije en voz baja. La vecina siguió mi mirada y sonrió. No una sonrisa nerviosa o de disculpa, sino el tipo de sonrisa que alguien luce cuando está perfectamente cómodo con quien es y con lo que acaba de decir. Mi esposa se acercó con esa naturalidad forzada que la gente usa cuando intenta parecer que no le molesta algo que claramente le está molestando. Vaya, vaya, dijo, dejando el plato en la mesa cercana con más fuerza de la necesaria. ¿Haciendo nuevos amigos? Solo hablando, dije. ¿Sobre qué? La pregunta iba dirigida a mí, pero sus ojos estaban fijos en la vecina. En realidad, dijo la vecina,
dando un pequeño paso adelante, le estaba diciendo a tu marido qué hombre tan impresionante has desposado. La forma en que se comporta, su compostura bajo presión. Eres una mujer afortunada. El cumplido fue entregado con perfecta sinceridad, pero pude escuchar el subtexto. Era una prueba, para ver cómo reaccionaría mi esposa ante alguien que elogiaba al hombre que ella se había pasado la tarde destrozando. La sonrisa de mi esposa se volvió aún más tensa. Oh, tiene sus momentos, supongo. Me imagino que tiene muchos momentos, respondió la vecina con suavidad. Debe ser agradable tener a alguien tan estable y respetuoso, ¿verdad? Mi esposa dijo, con las palabras saliendo entrecortadas, ¿estable? Esa es definitivamente la palabra que usaría. La tensión era palpable ahora. 3 personas de pie en un triángulo, cada una perfectamente consciente de lo que realmente se estaba discutiendo. Mi esposa se estaba dando cuenta de que su actuación había sido presenciada por alguien que no se tragaba el acto. La vecina estaba dejando claro que veía valor donde mi esposa veía material de comedia, y yo estaba de pie entre ellas, entendiendo por primera vez en años lo que se sentía que alguien me viera como algo más que un objetivo. Bueno, dijo mi esposa, agarrando mi brazo con una fuerza innecesaria, creo que deberíamos socializar un poco. Hay muchos vecinos con los que ponerse al día. Por supuesto, dijo la vecina. Fue un placer hablar con ambos. Realmente esclarecedor. Mientras mi esposa me alejaba, crucé la mirada con la vecina una última vez. Ella me hizo un pequeño gesto de asentimiento, como si estuviera diciendo, te veo. No al hombre que tu esposa quiere que todos piensen que eres, sino al hombre que realmente eres. El resto de la fiesta se sintió diferente después de eso. Cada broma que mi esposa hacía a mi costa, cada pequeña puya disfrazada de broma juguetona, se sentía amplificada porque ahora sabía cómo se veía desde fuera. Ahora tenía un punto de referencia de cómo era realmente el respeto. ¿Y mi esposa? Parecía sentir que algo había cambiado, aunque no podía identificar exactamente qué. Seguía mirando hacia donde había estado la vecina, su actuación volviéndose más agresiva, más desesperada. Lo que no se daba cuenta era que la audiencia de la que realmente tenía que preocuparse era la que estaba de pie justo a su lado, la que finalmente estaba prestando atención. Durante la siguiente hora, el comportamiento de mi esposa se intensificó. Cada conversación se convirtió en una oportunidad para hacer referencia a nuestra interacción anterior con la vecina. Hizo comentarios mordaces sobre mujeres que no respetan los límites y sobre comportamientos inapropiados en eventos familiares. La ironía no pasó desapercibida para nadie que estuviera prestando atención. Nos posicionó cerca del área de la parrilla, donde se reunía la mayoría de los vecinos, creando esencialmente su propia audiencia cautiva. Fue entonces cuando cometió su error. ¿Saben qué es gracioso? Anunció lo suficientemente alto como para que todos en un radio de 6 metros la escucharan. Algunas personas vienen a las fiestas del barrio pensando que pueden simplemente acercarse a hombres casados y empezar a coquetear. En serio, un poco de amor propio. La conversación a nuestro alrededor se detuvo. La gente parecía incómoda, cambiando de peso y de repente encontrando sus vasos de plástico muy interesantes. Pero mi esposa no había terminado. Quiero decir, cuando eres tan obvia al respecto, es simplemente vergonzoso para todos los involucrados, ¿verdad, cariño? Me miró expectante, esperando que validara su ataque público a nuestra vecina. Fue entonces cuando decidí que ya había terminado de ser su cómplice silencioso en esta actuación. En realidad, dije, mi voz se escuchó claramente en medio del grupo repentinamente silencioso, creo que lo que es vergonzoso es pasarse toda una tarde intentando humillar a tu marido delante de los vecinos. Se podría haber oído caer un alfiler. El rostro de mi esposa pasó por unas 3 expresiones diferentes en 2 segundos, estableciéndose en una indignación atónita. Perdona. ¿Me has oído? Dejé mi bebida y me enfrenté a ella directamente. Cada conversación de hoy, cada historia que has contado, cada broma que has hecho ha sido a mi costa. ¿Y ahora quieres atacar a alguien por mostrarme un respeto básico? No estaba atacando a nadie. Solo estaba señalando que algunos comportamientos son inapropiados. ¿Cómo decirle a todo el mundo que no sé vestirme? ¿Cómo anunciar que mi ascenso no es real? ¿Cómo pasarte 2 horas asegurándote de que cada persona aquí sepa lo poco que piensas del hombre con el que te casaste? Los vecinos comenzaban a retroceder,
creando un círculo más amplio a nuestro alrededor. Algunos parecían fascinados por el drama. Otros parecían mortificados por presenciarlo. Pero nadie se iba. «Estás siendo ridículo», dijo, su voz volviéndose más aguda. Solo eran bromas inofensivas. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe, hice un gesto hacia la multitud que nos rodeaba. Porque, desde mi punto de vista, parece que todo el mundo ha estado incómodo viéndote destrozarme toda la tarde. Pude ver a algunas personas asintiendo ligeramente. Otras miraban al suelo, probablemente recordando sus propios momentos de vergüenza ajena de antes. ¿Y sabes cuál es la parte realmente patética?, continué. Una completa desconocida me mostró más respeto en 5 minutos del que tú me has mostrado en todo el día. Ella vio a un hombre con el que valía la pena hablar, al que valía la pena conocer, mientras tú has estado montando este triste espectáculo sobre la decepción que soy. La cara de mi esposa se estaba poniendo roja ahora. Esa mujer estuvo completamente fuera de lugar, coqueteando con un hombre casado justo delante de su esposa. No estaba coqueteando. Estaba siendo honesta. Me dijo exactamente lo que pensaba. Sin juegos, sin agenda oculta. ¿Y sabes qué? Pensó que yo era alguien digno de respeto. Imagínate. La multitud se estaba haciendo más grande ahora. Gente de otras partes de la fiesta se estaba acercando, sintiendo el drama. Mi esposa también se dio cuenta, y pude verla calculando si intensificar la situación o retirarse. Eligió la intensificación. Así que ahora te pones de su lado en lugar del de tu propia esposa. Estoy poniéndome de mi propio lado por primera vez en años. Y sí, si respetarme a mí mismo significa estar de acuerdo con alguien que ve valor en mí en lugar de material de comedia, entonces absolutamente. Esto es una locura. Estás montando una escena por nada. Que yo estoy montando una escena, casi me reí. Tú has estado montando una escena todo el día. La única diferencia es que ahora alguien te lo está echando en cara. Fue entonces cuando noté que la vecina en cuestión se había acercado a la multitud. No estaba abriéndose paso ni intentando meterse, simplemente estaba de pie en el borde, observando. Cuando mi esposa la vio, su ira se disparó. «Oh, perfecto. Tu nueva novia está aquí para ver el espectáculo». «No es mi novia. Es solo alguien que me trató como un ser humano digno de respeto. Algo que podrías intentar alguna vez». La vecina dio un paso adelante entonces, no de forma agresiva, sino con determinación. «En realidad, creo que debería aclarar algo, ya que parece que soy parte de esta conversación». Mi esposa se giró para enfrentarla. «Tú tienes que mantenerte al margen de esto». «Lo haría, pero no dejas de hablar de mí». La voz de la vecina era tranquila, firme. «Así que déjame ser clara sobre lo que pasó. Me acerqué a tu marido porque lo he observado durante meses siendo respetuoso, amable y paciente con gente que no se lo merece. Le pregunté si estaba soltero porque estaba interesada en conocer mejor a alguien con esas cualidades». Hizo una pausa, mirando directamente a mi esposa. Cuando me dijo que estaba casado, lo respeté. Pero también le dije lo que veía en él, porque a veces la gente necesita oír que se les valora. «¿Cómo te atreves?» «¿Cómo me atrevo a qué? ¿A tratar a tu marido con respeto? ¿A ver valor en alguien a quien tú te pasas el tiempo menospreciando? ¿A darme cuenta de que es un hombre decente que merece algo mejor que ser el chiste de alguien?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Cada vecino, cada observador casual, cada persona que había presenciado la actuación de mi esposa antes, ahora la veía ser confrontada directamente. Mi esposa miró los rostros que nos rodeaban, dándose cuenta finalmente de que su audiencia ya no estaba de su lado, que su actuación había fracasado estrepitosamente. «Nos vamos», dijo, agarrándome del brazo. Pero yo no me moví. «En realidad», dije, quitando su mano de mi brazo, «creo que me quedaré un poco más. Disfrutar de la fiesta. Quizás tener algunas conversaciones de verdad con gente que no cree que soy una rutina de comedia andante». La mirada que me lanzó podría haber derretido acero. Pero por primera vez en años, no me sentí intimidado por su ira. Había terminado de ser controlado, manipulado y empequeñecido para su entretenimiento. «Bien», dijo. «Quereré. Haz el ridículo,
Pero no esperes que limpie tu desastre cuando vuelvas arrastrándote a casa. Se marchó furiosa hacia la casa, dejándome de pie en un círculo de vecinos que acababan de presenciar 8 años de matrimonio implosionar de forma espectacular. Algunos parecían comprensivos. Otros parecían aliviados de que alguien finalmente hubiera dicho lo que todos estaban pensando. Pero la persona cuya opinión más importaba estaba allí mismo, mirándome con algo que no había visto en los ojos de mi esposa durante años: respeto. Me quedé en la fiesta del barrio durante otras 2 horas. No para demostrar nada, sino porque por primera vez en años, realmente me estaba divirtiendo. Los vecinos que se me acercaron después no me ofrecieron lástima ni consuelo incómodo. Me estaban tratando como un adulto que finalmente se había defendido. Uno de los tipos de la calle me dio una palmada en el hombro y dijo: ya era hora, amigo. Todos hemos estado viendo eso durante años, preguntándonos cuándo ibas a decir algo. Otra vecina, una mujer mayor que había organizado la fiesta, me llevó aparte y me dijo: eso requirió valor. Muchos matrimonios no sobreviven cuando una persona decide que la otra ya no merece respeto. Pero fue la vecina que había iniciado todo esto la que tuvo el mayor impacto en mi noche. No se deshizo en halagos ni lo hizo dramático. Simplemente dijo: lo manejaste exactamente bien. Sin ira, sin insultos, solo la verdad. Eso es raro. Cuando finalmente decidí ir a casa, sabía a lo que me enfrentaba. El coche de mi esposa estaba en la entrada, y todas las luces de la casa estaban encendidas. Me estaba esperando, probablemente planeando su contraataque. La encontré en la cocina, sentada en la isla con una taza de café y esa expresión que ponía cuando se preparaba para la batalla. En el momento en que entré, se lanzó. ¿Estás satisfecho? ¿Te sientes bien por haberme humillado delante de todo el vecindario? Me siento bien por no dejar que me humilles más, dije, cogiendo una botella de agua de la nevera. Hay una diferencia. ¿Qué te pasó hoy? Esto no es propio de ti. No, hoy fui exactamente yo. Mi verdadero yo. La versión que has estado intentando enterrar bajo 8 años de críticas públicas y desprecio privado. Se levantó, caminando de un lado a otro ahora. No siento desprecio por ti. Eso es ridículo. ¿En serio? ¿Cuándo fue la última vez que me presentaste a alguien sin incluir una broma sobre mis defectos? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste de mí con tus amigas sin convertirme en el centro de alguna historia? Abrió la boca para responder, y luego la cerró porque ambos sabíamos que no podía. Te hago bromas porque tenemos confianza. Eso es lo que hacen las parejas. No, eso es lo que hacen las parejas cuando ya no se respetan. Y yo he terminado de sentirme cómodo con la falta de respeto. ¿Y qué? ¿Vas a dejarme por una estúpida fiesta del barrio? Voy a dejarte por la persona en la que te has convertido. La fiesta del barrio simplemente hizo que fuera imposible seguir ignorándolo. Eso detuvo su caminar. ¿Dejarme? ¿Estás hablando de dejarme? Estoy hablando de terminar un matrimonio donde una persona cree que la otra existe para su entretenimiento. Donde se supone que debo sonreír mientras me destrozas y fingir que es afecto. Estás exagerando. La gente dice cosas que no siente cuando intenta ser sociable. ¿Durante 2 horas? Cada conversación, cada historia, cada broma a mi costa fue solo ser sociable. Se sentó de nuevo, y pude ver el cálculo en sus ojos, tratando de descubrir cómo darle la vuelta a esto, cómo hacerme parecer el irrazonable. Mira, quizás me pasé un poco hoy, pero tú me avergonzaste completamente delante de todos. Poniéndote del lado de esa mujer, haciéndome quedar como la villana. Tú te hiciste quedar como la villana. Yo solo dejé de fingir que no lo eras. Eso es algo horrible de decir. Es algo honesto que decir. Y después de hoy, he terminado de decir cualquier cosa que no sea honesta. Caminé hacia las escaleras, pero ella me siguió. ¿A dónde vas? A empacar algunas cosas. Me quedaré en casa de mi hermano un tiempo. No puedes estar hablando en serio. Vas a destrozar nuestro matrimonio por un mal día. Me detuve al pie de las escaleras y me volví para mirarla. Esto no fue un mal día. Fueron 8 años de malos días para los que finalmente dejé de poner excusas. Podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia.
Podemos trabajar en cualquier problema que creas que tenemos. El problema no es que discutamos o tengamos opiniones diferentes o necesitemos una mejor comunicación. El problema es que no me respetas. Y no puedes aconsejar a alguien para que respete a su cónyuge. Eso es algo que o hacen o no hacen. Yo sí te respeto. No, no lo haces. Y la prueba no es lo que pasó hoy. La prueba es que todavía no entiendes por qué lo que pasó hoy estuvo mal. Me siguió escaleras arriba, continuando con sus argumentos, sus justificaciones, sus intentos de minimizarlo. Pero yo ya no estaba escuchando. Estaba empacando una maleta con la metódica eficiencia de alguien que ya había tomado su decisión. Estás tirando por la borda 8 años por una conversación con una vecina que apenas conoces. Estoy terminando 8 años por lo que esa conversación me hizo darme cuenta sobre mi propia vida, sobre lo que he estado aceptando, sobre lo que merezco. ¿Y qué es exactamente lo que crees que mereces? Dejé de empacar y la miré directamente. Alguien que esté orgulloso de estar casado conmigo en lugar de avergonzado de mí. Alguien que me construya en lugar de derribarme. Alguien que me vea como un compañero en lugar de un chiste. Nunca dije que estuviera avergonzada de ti. No tenías que decirlo. Te pasaste toda una tarde mostrándole a todo el mundo exactamente cómo te sientes acerca de tu marido. Cerré la maleta y me dirigí a la puerta. Ella me agarró del brazo, con el mismo agarre posesivo que había usado en la fiesta. No hagas esto. No tires nuestro matrimonio por una estúpida fiesta. Le quité la mano con suavidad pero con firmeza. No estoy enfadado por la fiesta. Estoy agradecido por ella. Me mostró lo que me he estado perdiendo. Lo que se siente al ser visto como alguien digno de respeto. ¿Por una mujer cualquiera que ni siquiera te conoce? Por alguien que me miró y vio valor en lugar de defectos. Que vio fuerza en lugar de debilidad. Que me trató como un hombre en lugar de un niño al que tiene que manejar. Bajé las escaleras con ella siguiéndome, todavía hablando, todavía intentando convencerme de que esto era una reacción exagerada. Pero mi decisión estaba tomada. Se había tomado en el momento en que me di cuenta de que el respeto de una extraña se sentía ajeno porque había olvidado cómo era recibirlo en casa. En la puerta principal, me volví una última vez. Cuando descubras por qué tratar a tu marido con desprecio no es amor, llámame. Hasta entonces, estaré recordando lo que se siente al estar rodeado de gente a la que de verdad le gusto. Salí a mi coche, puse la maleta en el maletero y me alejé de 8 años de aceptar menos de lo que merecía. Por el espejo retrovisor, pude verla de pie en la entrada, probablemente todavía intentando averiguar cómo esto se había convertido en mi culpa. Pero yo ya no miraba hacia atrás. Finalmente, estaba mirando hacia adelante. 3 días después, estaba sentado en un bufete de abogados en el centro, firmando papeles que pondrían fin oficialmente a mi matrimonio. Mi hermano me había recomendado a la abogada, una mujer directa que no perdió el tiempo preguntando si estaba seguro de mi decisión. Me echó un vistazo y dijo, pareces alguien que ha pensado esto a fondo. Lo había hecho. Esos 3 días en casa de mi hermano me habían dado una claridad que no había sentido en años. Nada de andar con pies de plomo. Nada de prepararse para el próximo comentario hiriente. Nada de preguntarme qué versión de mí se presentaría al mundo ese día. Solo paz. Mi teléfono había estado vibrando constantemente, mensaje tras mensaje de mi esposa, que iban desde el enojo a la súplica y la manipulación. El patrón era predecible. Primero, intentó el enojo, estás siendo infantil y dramático. Luego vino la negociación, cambiaré. Podemos solucionarlo. Finalmente, los chantajes emocionales, después de todo lo que he hecho por ti, así es como me lo pagas. No respondía ninguno. No quedaba nada que decir. Los papeles del divorcio fueron entregados el viernes. Para el sábado, mi teléfono no paraba de sonar. Dejé que la mayoría de las llamadas fueran al buzón de voz, pero cuando llamó mi cuñado, contesté. Tío, ha estado llamando a todo el mundo en la familia, intentando poner a la gente de su lado, dijo. Contándoles que tuviste una especie de crisis nerviosa en una fiesta del barrio. ¿Qué tipo de crisis? Según ella, te volviste loco, empezaste a gritarle delante de todo el mundo y te fuiste furioso con otra mujer. Casi me reí. Eso no se acerca ni de lejos a lo que pasó.
Me lo imaginaba, pero tiene a tu madre muy preocupada. Quizás deberías llamarla. Llamé a mi madre esa tarde. Estaba preocupada, pero no en pánico, lo que me dijo que conocía a mi esposa lo suficiente como para tomar su versión con pinzas. Dice que has estado actuando diferente últimamente. Más distante, dijo mi madre con cuidado. ¿Está todo bien? Todo está bien, mamá. Mejor de lo que ha estado en años, de hecho. Mencionó a otra mujer. No hay otra mujer. Solo estoy yo, finalmente recordando que merezco ser tratado con respeto por mi propia esposa. Mi madre se quedó en silencio por un momento. Sabes, tu padre y yo siempre nos preguntábamos sobre algunas de las cosas que decía de ti en las reuniones familiares, los pequeños comentarios. Pensábamos que quizás era solo su sentido del humor. No era humor, mamá. No, estoy empezando a darme cuenta de eso. Las llamadas a los miembros de la familia le salieron a mi esposa peor de lo que probablemente esperaba. Resulta que la gente había estado notando su comportamiento durante años, pero no sentían que fuera su lugar decir nada. Ahora que yo estaba tomando medidas, se sintieron libres de compartir sus observaciones. Mi prima llamó para decirme que había estado sintiendo vergüenza ajena en las cenas familiares durante los últimos 3 años. Cada historia que contaba sobre ti te hacía parecer un niño incompetente. Nos preguntábamos por qué nunca te defendías. Mi tío fue más directo. Ya era hora de que te creciera la columna vertebral. Esa mujer te ha estado pisoteando desde la boda. Pero el desarrollo más interesante ocurrió el martes siguiente. Estaba revisando mi correo en la casa, recogiendo algunos documentos que necesitaba para la abogada, cuando la vecina se me acercó, la que había iniciado toda esta cadena de eventos. ¿Cómo lo llevas?, preguntó, genuinamente preocupada. Mejor de lo esperado, dije. Gracias por preguntar. Escuché que le ha estado diciendo a la gente que la dejaste por mí. Sí, yo también lo escuché. Siento que te hayas visto arrastrada a esto. Ella se encogió de hombros. No me preocupan los chismes del barrio, pero quería que supieras que varias personas se me han acercado desde la fiesta, agradeciéndome por decir lo que todos estaban pensando. En serio, el comportamiento de tu esposa no solo te molestaba a ti. Estaba incomodando a todo el mundo. La gente estaba empezando a evitar invitarlos a ambos a cosas porque no querían verla destrozarte. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. No solo había estado aceptando la falta de respeto, sino que había estado permitiendo que afectara mis relaciones con otras personas. La mujer de enfrente me dijo que dejó de invitarlos a barbacoas porque no soportaba escuchar a tu esposa menospreciarte delante de sus hijos. Sentí una mezcla de vergüenza y validación. Vergüenza de que hubiera llegado a tal punto que la gente nos evitara. Validación de que no estaba loco por pensar que el comportamiento era inaceptable. En fin, continuó, solo quería que supieras que hiciste lo correcto. Y si alguna vez quieres tener esa conversación que empezamos en la fiesta, cuando las cosas se calmen, todavía estaría interesada. Se alejó antes de que pudiera responder, dejándome allí de pie con mi correo y una extraña sensación de posibilidad que no había sentido en años. Esa noche, mi esposa apareció en el apartamento de mi hermano. Observé por la ventana mientras se sentaba en su coche durante 20 minutos, probablemente ensayando cualquier discurso que hubiera preparado. Cuando finalmente llamó, casi no abro. Tenemos que hablar, dijo cuando abrí la puerta. No, no tenemos. Tenemos que divorciarnos. Para eso están los abogados. Esto es ridículo. Estás tirando a la basura toda nuestra vida juntos porque herí tus sentimientos en una fiesta. Estoy terminando un matrimonio donde mis sentimientos no le importan a mi esposa. Tus sentimientos sí me importan. ¿Cuándo? ¿Cuándo te han importado mis sentimientos? ¿Cuándo hacías chistes sobre mi apariencia? ¿Cuándo le decías a extraños que era incompetente? ¿Cuándo tratabas nuestro matrimonio como material de comedia? Probó un enfoque diferente. Mira, sé que a veces puedo ser crítica, pero es solo porque quiero que seas la mejor versión de ti mismo. ¿La mejor versión de mí según quién? ¿Tú? Porque la persona que soy ahora mismo, la que no tolerará que le falten al respeto, esta es la mejor versión de mí que he sido en años. Eres diferente. Más duro. Este no es quien solías ser.
Tienes razón. Solía ser alguien que aceptaba ser tratado mal porque pensaba que eso era lo que requería el matrimonio. Ahora soy alguien que sabe que no es así. Empecé a cerrar la puerta, pero ella puso la mano para detenerla. ¿Y si te prometo cambiar? ¿Y si voy a terapia, trabajo en mí misma, aprendo a comunicarme mejor? Entonces serás una mejor persona para tu próxima relación. Esta se ha terminado. Por favor, no hagas esto. ¿Te quiero? No, no me quieres. Te encanta tener a alguien a quien manejar, alguien con quien sentirte superior, alguien que no se defenderá cuando lo destroces. Pero no me quieres a mí. Cerré la puerta y la escuché llorar al otro lado durante unos 10 minutos antes de que finalmente se fuera. Debería haberme hecho sentir culpable, pero no fue así. Me hizo sentir libre. 2 semanas después, los papeles del divorcio fueron presentados. Mi esposa había dejado de llamar, de aparecer, de intentar reunir a los miembros de la familia a su causa. Finalmente se había dado cuenta de que esto no era una negociación ni una fase por la que yo estaba pasando. Era yo recuperando mi vida. 6 meses después de la fiesta del barrio que lo cambió todo, estaba en mi nueva cocina preparando café un sábado por la mañana, sin que nadie comentara cómo lo estaba haciendo mal. El divorcio se había finalizado 3 semanas antes. Limpio, simple, sin drama. Mi exesposa finalmente había dejado de luchar cuando se dio cuenta de que los vecinos no se ponían de su lado. La casa que compré estaba a 3 calles de nuestro antiguo vecindario. Lo suficientemente cerca como para mantener las amistades que había redescubierto. Lo suficientemente lejos como para empezar de nuevo. Mi hermano me había preguntado por qué no me mudaba al otro lado de la ciudad, para un cambio de aires completo. Porque ya no estoy huyendo de nada, le dije. Este también es mi barrio. Había sido interesante observar a los vecinos durante todo el proceso. Algunos habían tomado partido, pero la mayoría parecía aliviada de que la incómoda dinámica de las cenas hubiera terminado. La pareja de al lado de mi antigua casa me dijo que habían empezado a invitar a gente de nuevo, ahora que no tenían que preocuparse por presenciar una humillación pública disfrazada de matrimonio. Mi exesposa se había mudado con su hermana al otro lado de la ciudad. Se decía que le había estado contando a la gente que había tenido una crisis de la mediana edad, pero cada vez menos gente se creía esa historia a medida que pasaba el tiempo. Cuando pasas años haciendo quedar mal a alguien en público, la gente recuerda cuando la verdad sale a la luz. El timbre sonó, interrumpiendo mis pensamientos. A través de la ventana, pude verla. La vecina que inició toda esta transformación con una conversación honesta. Espero que no te importe que pase, dijo cuando abrí la puerta. Estaba caminando por aquí y vi que estabas despierto. Para nada. ¿Quieres un poco de café? Nos sentamos en mi terraza trasera hablando de todo, excepto del elefante obvio en la habitación, trabajo, planes de viaje, el nuevo restaurante del centro. Una conversación normal entre 2 adultos que se respetaban mutuamente. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo finalmente. Claro. ¿Alguna vez te arrepientes? De haberte defendido ese día. Lo pensé por un momento. Me arrepiento de haber esperado tanto tiempo para hacerlo. Pero, ¿de la decisión en sí? Nunca. Bien, porque llevo meses queriendo preguntarte algo, pero no quería complicar las cosas mientras estabas pasando por el divorcio. Dejé mi taza de café y le presté toda mi atención. Sé que esto puede parecer rápido, pero, ¿te gustaría cenar conmigo? Una cena de verdad, no una charla de fiesta de barrio. La petición fue simple, directa, honesta. Todo lo que había olvidado que una relación podía ser. Me gustaría, dije. Me gustaría mucho. Hicimos planes para el fin de semana siguiente. Nada dramático, nada apresurado, solo 2 personas que habían visto algo en el otro que valía la pena explorar. Después de que se fue, me senté en mi terraza durante otra hora, pensando en lo diferente que se veía mi vida ahora. No más prepararse para la crítica. No más preguntarme qué versión de mí se presentaría al mundo. No más aceptar la falta de respeto como el precio de la compañía. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi hermano: vi a tu ex en el supermercado ayer. Parecía miserable. No respondí. Su felicidad ya no era mi responsabilidad, y su miseria no era mi victoria.
Era solo la consecuencia natural de tratar mal a la gente hasta que dejan de aceptarlo. Esa noche, asé un filete en mi nuevo patio y me lo comí mientras veía la puesta de sol. Nadie criticó mi método de cocción ni sugirió que lo estaba haciendo mal. Nadie hizo chistes sobre mi elección de comer solo o cuestionó si realmente necesitaba tanta comida. Solo paz, solo respeto, solo la vida que había olvidado que merecía. La fiesta del barrio había sido hace 6 meses, pero parecía toda una vida. El hombre que había estado allí de pie, aceptando la humillación pública como el precio de mantener la paz, se había ido. En su lugar, había alguien que entendía que el respeto no es negociable, que la dignidad no es opcional, y que a veces lo mejor que puedes hacer por ti mismo es dejar de aceptar menos de lo que vales. Levanté mi cerveza hacia la puesta de sol y sonreí. El mañana se veía bastante bien. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Nos vemos pronto.